Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 6 del Santo Evangelio según San Marcos. Este capítulo comienza con el tema Jesús en Nazaret de Galilea. Y dice la palabra de Dios que Jesús se fue de allí a su propia tierra, es decir, al pueblo de Nazaret de Galilea, y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el día de reposo, es decir, el sábado, Jesús entró en la sinagoga del lugar, es decir, de Nazaret, y comenzó a enseñar la palabra de su Padre. La multitud, al oír a Jesús, se preguntaba admirada: ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Por eso no quisieron hacerle caso. Y Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que Jesús les dijo a esa gente y a través de ellos a nosotros es que el pueblo de Nazaret, o mejor dicho, que ni el pueblo de Nazaret ni su familia creían en él. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y por esa razón Jesús no pudo hacer ningún milagro en el pueblo de Nazaret. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 6 del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús envía a los discípulos a anunciar el reino de Dios. Y dice la palabra de Dios que Jesús recorría las aldeas cercanas al pueblo de Nazaret, enseñando la palabra de su Padre. Y luego llamó a los 12 discípulos y lo envió a enseñar la palabra de Dios casa por casa, y le dio autoridad para que expulsaran todo tipo de espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, solamente un bastón, y le dijo: no lleven bolsa, ni pan, ni dinero. Y luego les dijo: cuando ustedes entren o cuando ustedes lleguen a una casa, digan: la paz de Dios ha llegado a este hogar. Si la gente que está en la casa lo recibe de manera positiva, quédense allí hasta que se vayan del lugar. Y si ustedes llegan a algún lugar y no lo reciben, ni reciben el mensaje de salvación que ustedes le llevan, váyanse de allí, y al salir del pueblo, sacúdanse el polvo de los pies, para que les sirva a esa gente de advertencia. Y dice la palabra de Dios que así los discípulos lo hicieron. Fueron casa por casa a enseñar el mensaje de salvación, y expulsaban todo tipo de demonios y curaban a los enfermos. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque así como Jesús envió a sus discípulos a enseñar la palabra de Dios casa por casa, nos está invitando a nosotros a hacer lo mismo, a enseñar la palabra de Dios casa por casa,
Esa es la misión que nosotros tenemos asignada de parte de Jesucristo. Cumplamos con ella, hermanos y hermanas, a partir de hoy, a enseñar la palabra de Dios tal como quiere el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 6 del Santo Evangelio según San Marcos, la muerte de Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios que el rey Herodes oyó hablar de los milagros que estaba realizando Jesús y dijo: ese Jesús es el profeta Juan el Bautista que ha resucitado. Por eso tiene ese poder milagroso. Y otros decían que Jesús era el profeta Elías y otros que era un profeta. Pero Herodes insistía en que era el profeta Juan el Bautista. Y es que el profeta Juan el Bautista había reprendido a Herodes cuando Herodes le quitó la mujer a su hermano Felipe y se casó con ella. Y a partir de ese momento de que el profeta Juan el Bautista reprendió a Herodes diciéndole que no debía tener como su esposa a la mujer de su hermano, Herodías odiaba mucho al profeta Juan el Bautista y quería matarlo. Y en una ocasión en que el rey Herodes estaba de cumpleaños, preparó un gran banquete para las autoridades de su reino y la persona más importante de Galilea. Y en ese banquete, la hija de Herodías salió bailando muy bien. Y al rey Herodes le gustó mucho cómo estaba bailando la hija de Herodías, y la llamó y le dijo: pídeme lo que quiera y te lo daré. Si tú me pides la mitad de mi reino, te lo daré. Y dice la palabra de Dios que la muchacha salió corriendo a donde estaba su madre y le dijo lo que le había dicho el rey Herodes. Y Herodías le dijo a su hija: ve y dile al rey que tú lo que quieres es que te entregue la cabeza del profeta Juan el Bautista en una bandeja. Y la muchacha fue y le dijo a Herodes lo que le había instruido su mamá. Y dice la palabra de Dios que Herodes sintió pena. Pero como le había dicho en público, como había hecho un compromiso en público con la muchacha, mandó 2 militares a la cárcel para que le cortaran la cabeza al profeta Juan el Bautista y se la llevaran en una bandeja. Así lo hicieron, y cuando el rey Herodes recibió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, se la entregó a la hija de Herodías. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque aunque el rey Herodes le cortó la cabeza al profeta Juan el Bautista, es decir, le provocó o le produjo la muerte física, el rey Herodes no pudo evitar que el profeta Juan el Bautista entrara al reino de Dios, porque hoy el profeta Juan el Bautista se encuentra en el reino de Dios. Aquí hay una gran enseñanza para todos nosotros, hermanos y hermanas, y es que no importa
la forma de la muerte física que tengamos nosotros. Lo importante es no morir espiritualmente. O dicho de otra manera, lo importante es que espiritualmente entremos al reino de Dios. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 6 del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús da de comer a 5,000 hombres. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a sus discípulos: vengan, vamos nosotros solos a descansar en un lugar tranquilo. Y Jesús y sus discípulos se fueron en una barca a un lugar apartado, pero mucha gente los vieron. Entonces todos los pueblos corrieron hacia allá y llegaron antes que Jesús y sus discípulos llegaran al lugar. Al bajar Jesús y sus discípulos de la barca, había una gran multitud esperándolo. Y Jesús sintió compasión por esa gente que estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarle la palabra de su Padre. En hora de la tarde, sus discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, ya es tarde y esta gente se han pasado todo el día con nosotros y estamos en un lugar solitario. Despide a esta gente para que vayan a comer algo. Y Jesús le dijo: denle ustedes de comer. Y ellos le dijeron: ni siquiera 200 denarios dan para comprar pan y darle de comer a tanta gente. Y Jesús les dijo: ¿cuántos panes le quedan a ustedes y cuántos peces? Y los discípulos le dijeron: 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dijo: tráigamelo. Luego miró al cielo, le dio gracias al Padre y le dio los panes y los peces a sus discípulos para que se los repartieran a la gente. Y dice la palabra de Dios que toda la gente comieron hasta quedar satisfechos. Y con los pedazos que sobraron recogieron 12 canastas. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros, hermanos y hermanas. Porque así como Jesús multiplicó los panes y los peces para que comieran alrededor de 5,000 hombres que allí se encontraban, sin contar la cantidad de mujeres y niños que también se encontraban allí. Así Jesús multiplica o tiene poder para multiplicar todas las cosas materiales que nosotros necesitamos para vivir en este mundo. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Recuerden ustedes la palabra de Dios que nos dice cuando Jesús nos habla diciendo: sigan el reino de Dios y su justicia, que las cosas materiales que ustedes necesitan las recibirán por añadidura. O dicho de otra manera, lo que Jesús nos dice en su palabra es que trabajemos para el reino de Dios, que Dios trabajará para nosotros. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 6 del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús camina sobre el agua. Y dice la palabra de Dios que después de esto, Jesús instruyó a sus discípulos para que subieran a la barca y cruzaran el lago de Galilea y lo esperaran en el pueblo de Besaida, mientras él despedía a la gente. Cuando Jesús despidió a la gente, subió a un cerro a orar. Y al llegar la noche,
Jesús bajó del cerro y ya era de madrugada y comenzó a caminar sobre el agua en la dirección en la que iban sus discípulos en la barca. Cuando Jesús se acercaba a la barca donde estaban sus discípulos, los discípulos dijeron: ¿qué es aquello que viene allá? Algunos dijeron: parece un fantasma. Y Pedro dijo: parece el maestro. Y entonces Pedro llamó al maestro y le dijo: Maestro, ¿eres tú? Y Jesús le dijo: sí, soy yo. Y Pedro le dijo: ¿puedo ir donde tú estás? Y Jesús le dijo: sí, ven. Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en la dirección donde estaba Jesús. Cuando Pedro pensó que se podía hundir, se hundió. Cuando a Pedro le falló la fe, se hundió. Y entonces Jesús fue y agarró a Pedro y lo llevó a la barca y le dijo: ah, hombre de poca fe, si la fe de ustedes fuera como un granito de mostaza, ustedes le dijeran a esa montaña que se mueva y la montaña se moverá. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque efectivamente eso es lo que nos falta a nosotros, fe. Nosotros vivimos hundidos en el pecado porque nos falta fe. Nosotros no recibimos las bendiciones de parte de Dios porque nos falta la fe. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Tratemos pues de aumentar la fe a través de la aplicación de la palabra de Dios para que recibamos las bendiciones que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Con esta parte hemos finalizado el análisis del capítulo 6 del Santo Evangelio según San Marcos. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.